creatividad, innovación y revolución digital. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo episodio de InHub, este podcast donde hablamos sobre creatividad, innovación y revolución digital. En esta oportunidad, en este nuevo episodio, te traigo un tema muy interesante sobre el cual hablaremos y es muy importante, aunque siempre hablamos sobre revolución tecnológica, innovación, creatividad. Este tema va a estar más centrado en la creatividad y vamos a entender cómo a través de la filosofía de la antigua Grecia, específicamente las enseñanzas de un filósofo muy reconocido, que seguramente lo conoces, Aristóteles, a través de sus enseñanzas podemos obtener nuevos aprendizajes para la sociedad de hoy en día. Y esto puede sonar un poco extraño, pero sí, es verdad. A través de la antigua Grecia, se dice que la antigua Grecia es la cuna del mundo porque a pesar de que la humanidad no nació ahí propiamente, o sea, geográficamente, biológicamente la humanidad no nació ahí, se dice que ahí nacieron todos los conocimientos, todos los campos, todas las enseñanzas que tenemos, la mayoría de las enseñanzas de hoy en día, toda la moral, la ética, todo esto viene a partir de la filosofía. Y la filosofía es un campo muy importante. Por eso lo vamos a estar tratando en este episodio. Y bueno, antes de empezar con esto, quisiera recordarte qué es la filosofía. Bueno, la filosofía viene de dos palabras muy importantes en griego, ¿listo? La primera palabra que nos vamos a aprender es la palabra filos. La palabra filosofía se compone por dos palabras. La primera es la palabra filos, que en griego significa amante o amar. Filos, amante. Y la siguiente palabra es Sofía. Esta palabra en griego significa la sabiduría. Y como te lo puedes estar imaginando, cuando unimos estas dos palabras, nace la filosofía, amante de la sabiduría. Este campo de la filosofía se basa en amar la sabiduría. Por eso hablaremos sobre la filosofía. ¿Y en qué campo específicamente? Bueno, aunque suene raro, vamos a hablar del marketing digital. Seguramente has buscado muchas claves para la persuasión. Y esto es muy importante porque hoy en día es muy importante saber nuevas claves, nuevas estrategias para poder convencer a tu audiencia de lo que estás diciendo. No solamente para las ventas, sino también para convencer de que sabes sobre cierto tema. O seguramente a veces no sientes que la audiencia trae esa confianza de que tú realmente eres experto en el tema que enseñas o en el tema que comunicas. Esto no solamente va para los oradores, no solamente va para las personas los conferencistas, las personas que dan conferencias, sino que también va para diversas personas y para específicamente no para una porción de la población, sino para cualquier persona que quiera convencer, que quiera persuadir sobre lo que está diciendo. Esto es importante porque nuestra audiencia tiene que estar completamente seguro de que nosotros estamos diciendo las cosas como seguros, ¿sí? Como las sabemos, como las conocemos. Y lo que estamos diciendo es verídico, que lo que estamos diciendo es cierto y que ellos podrían probarlo. Entonces, para que la audiencia pruebe un producto, para que la audiencia pruebe una estrategia que tú recomiendas, para que la audiencia pruebe cualquier cosa o de un siguiente paso a partir de lo que tú les comuniques, o siquiera solamente que lo tengan en la cabeza, eso se logra a través de la persuasión. Es por esto que hablaremos sobre tres claves de la persuasión según Aristóteles. Bueno, como te dije, la cultura de la antigua Grecia ha sido muy importante en todos los ámbitos existentes, pero principalmente en el ámbito del crecimiento y del emprendimiento. Y te preguntarás por qué. Bueno, el filósofo Aristóteles, en uno de sus tantos descubrimientos que ha hecho, ¿no? Recordemos que Aristóteles fue un gran contribuyente junto con Platón y Sócrates, tanto que se le considera un padre de la filosofía occidental. Dio tres claves, tres palabras o tres estrategias que son fundamentales según el filósofo para lograr la persuasión. Bueno, vamos con la primera de ellas. La primera palabra es ethos. Ethos. Esta palabra o esta estrategia hace referencia a cómo el orador
o el escritor, porque recordemos que hay dos formas de la comunicación principalmente, la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación oral tiene elementos lingüísticos y paralingüísticos. Bueno, si esto no lo conoces muy bien, básicamente los elementos lingüísticos son aquellos elementos de palabra, o sea, lo que producimos con la voz. El tono, la manera en la que decimos las palabras, todo esto son elementos lingüísticos. Pero hay elementos paralingüísticos, es decir, que no tienen que ver con la lingüística, la palabra, la producción de la voz como tal, sino que tiene que ver con lo visual, con cómo nosotros acompañamos esas palabras. A veces, por ejemplo, un ejemplo muy grande de esto es el sarcasmo, aunque no, para algunas personas no sea bueno ser sarcástico, pues hay el sarcasmo. Es un buen ejemplo de la paralingüística y es como usamos elementos distintos a lo que estamos diciendo para que esa persona entienda que en el caso del sarcasmo es lo opuesto. Por ejemplo, el tono en el que lo decimos. Por ejemplo, a veces decimos, uy, sí, sobre todo voy a ir. Si lo miramos textualmente, es decir, si lo escribieran en un cuaderno, en un Word, lo que sea, si lo escribieran en esa nota textualmente, nosotros no sabríamos, lo primero que pensaríamos es que sí, va a hacerlo o va a ir. Pero si digo, sobre todo voy a ir, eso ya cambia mi mensaje. ¿Por qué? Porque lo acompañé con un elemento paralingüístico, que es el tono, la manera en la que lo digo. Aristóteles dice que al combinar estos elementos lingüístico y paralingüístico, lo que se quiere es que la audiencia nos perciba como expertos en el tema. Es decir, no dudemos, no hagamos estas pautas que hacemos a veces cuando no recordamos alguna palabra o nos trabamos ese esto no nos lleva a que la audiencia realmente nos comprenda. ¿Por qué? Porque básicamente estamos diciendo básicamente que no. Es muy diciente esto, que no estemos muy expertos en el tema y que realmente no sabemos lo que estamos diciendo. ¿Esto por qué? Es muy normal, ya que a veces nos sentimos nerviosos o no sabemos cómo dirigirnos a la audiencia. Los hitos, por consiguiente, esta primera estrategia que el filósofo nos da es que podamos ganar credibilidad a través de estudiar el tema. Si realmente profundizaste, tienes que sentirte tranquilo. Porque si realmente investigaste profundamente del tema, si realmente eres un experto, si realmente te apasiona ese tema, vas a conseguir que tu audiencia realmente perciba eso de ti, que eres seguro sobre eso. Tienes que aprender técnicas de lenguaje corporal, esto dicen los hitos, que uses un buen lenguaje corporal. Si tienes las manos siempre atrás, eso va a dar cuenta de que no estás muy seguro de lo que estás diciendo, de que si estás moviendo mucho las manos, pero no las mueves como estando seguro, sino mucho. Si te pasas en el movimiento de manos, también puede dar a entender al público que no estás seguro de lo que estás diciendo. El movimiento de manos tiene que ser sutil y tiene que acompañar lo que dice la voz. Esto produce credibilidad y el uso de vocabulario amplio en el tema, es decir, si yo estoy hablando sobre un tema técnico, por ejemplo, la inteligencia artificial, tengo que saber usar palabras dentro del vocablo que encierra este campo. Por ejemplo, el prompt engineering. Si yo estoy seguro de que puedo usar estos términos, tengo que usarlos para que me perciban como una persona experta en el tema, como una persona que domina el tema. Bueno, esta fue la primera estrategia, ethos. Los ethos básicamente lo que buscan es unir los elementos lingüísticos y paralingüísticos del lenguaje para que las personas o la audiencia, ya sea los lectores o los espectadores de nuestra charla o de lo que sea, que sean receptores del mensaje, nos perciban como personas expertas en el tema, utilizando los elementos lingüísticos y paralingüísticos. Bien, ahora vamos con la estrategia número 2, pathos. Si el primero era ethos, este es pathos. Los pathos son otra clave que Aristóteles considera bastante importante. Al utilizarlos, básicamente lo que necesitamos es que la audiencia no solamente nos perciba como expertos en el tema, sino que usamos elementos tan profundos que el orador o el escritor logra impactar significativamente en las emociones de la audiencia objetivo.
¿A qué se refiere esto? Lo que nos dice esto es que básicamente podemos jugar con la mente de la audiencia, y no a mal, sino más bien para poder tocar una parte emocional de la audiencia. Tocar no solamente que nos perciban como expertos desde la parte intelectual, académica, sino que también nos perciban como personas que sabemos lo que sienten, que sabemos lo que la audiencia siente con respecto a un tema. Por ejemplo, si vuelvo a tomar el mismo ejemplo de la inteligencia artificial. Si estoy hablando de la inteligencia artificial, puedo hablar sobre la perspectiva que tiene la gente. Digamos que hay gente que no le gusta la inteligencia artificial y yo los quiero convencer de que la inteligencia artificial puede ser un gran aliado. Bueno, yo los puedo convencer y puedo parecer muy seguro y todo, pero también tengo que aplicar no solo los hitos, sino los pathos. Los pathos lo que me dicen es que tengo que apelar a las emociones de la audiencia. Lo que tengo que hacer es, por ejemplo, decir a esta persona que no está muy segura de usar la inteligencia artificial porque piensa que esto ya va a cambiar la creatividad, la inteligencia artificial reduciría la creatividad. Pues si quiero cambiar la mentalidad de este receptor, lo que hago es recordarle varios movimientos que han habido y que seguramente pueden impactar en sus emociones. Por ejemplo, yo entiendo que puede ser nostálgico dejar las formas de arte anterior, dejar el papel, el lápiz, porque ya pues hay mucho más diseño gráfico. Sin embargo, lo puedes seguir manteniendo, porque esto es algo muy clásico. Y entiendo perfectamente lo que sientes. Sé que la preocupación, que es una emoción, un sentimiento, ahí estoy apelando al sentimiento de preocupación que tiene mi receptor sobre la inteligencia artificial y cómo podría acabar con su trabajo artístico. Pues yo le digo, entiendo tu preocupación, pero la inteligencia artificial puede ser algo maravilloso. Ahí incluye una palabra que puede cambiar ligeramente, inconscientemente, el pensamiento de esa persona o la perspectiva de esa persona sobre la inteligencia artificial, diciéndole, bueno, sabías que puedes utilizar el diseño gráfico, puedes utilizar la generación de imágenes, pero también puedes utilizar todo esto para beneficiarte y hacerte un artista aún más creativo. Exactamente, y ahí me va a empezar a prestar aún más atención porque va a tener toda mi atención, ya que el mensaje que le di inicialmente apeló directamente al sentimiento que tenía de preocupación. A esto se refieren los pathos. Tenemos ethos, que es hablar con seguridad para que nos perciban como expertos dominantes del tema, y el segundo, que eran los pathos, apelar a las emociones de nuestra audiencia objetivo. Con cualquier sentimiento, cualquier emoción, simplemente apelar a ellas. La última estrategia se llama logos. Y aquí voy a volver a hablar sobre el vocabulario griego. Logos en griego significa razón. Resulta que la filosofía de la antigua Grecia, lo que buscaba cuando nació era reemplazar el mito con la lógica para explicar las cosas. Antes de que llegara la filosofía, todo se explicaba a través del mito. Por eso la antigua Grecia también es bastante reconocida por la mitología griega. Por ejemplo, algún desastre natural fue alguno de los dioses, fue Zeus, digamos. Del politeísmo que tenían, había un dios, casi un dios para cada cosa, cada situación o cada campo había un dios. Por ejemplo, la diosa Atenea, la diosa de la guerra y la diosa de lo intelectual. Esto hacía referencia a que antes se explicaban las cosas con el mito, pero del mito al logos es básicamente lo que pasa en la filosofía. La filosofía pasa del mito al logos o la razón. ¿A qué se refiere esto? Ya que sabemos cuál es el contexto y qué significa la palabra logos en griego, razón o lógica, lo que busca esta última estrategia es básicamente indagar, estar instruidos e informados sobre nuestro tema. ¿Y cuál es la diferencia con los ethos? Los ethos es lo que nosotros producimos al hablar para estar seguros. Sin embargo, aunque esto va muy complementario con los ethos, lo que nos está invitando esto es a que usemos datos estadísticos. Más que nada, por ejemplo, si yo quiero hablar de la inteligencia artificial y quiero convencer completamente a este señor, a esta persona que me está escuchando, de que la inteligencia artificial puede ser un gran aliado, tengo que mostrar datos, hechos coherentes que realmente demuestren lo que estoy hablando. Esto, conmutado con todas las anteriores estrategias, me va a ayudar a
tener un speech, un hablado aún más convincente. Y bueno, estas fueron las 3 claves de la persuasión según Aristóteles. Para recapitular, son los ethos, que buscan básicamente que cuando produzcamos el sonido, cuando produzcamos nuestro hablado, tanto los elementos lingüísticos como paralingüísticos o verbales como no verbales, conmutados nos permitan hacer un lenguaje que nuestra audiencia objetivo nos perciba seguros y profesionales sobre el tema. Segundo, están los pathos. Los pathos los que nos dicen es que apelemos directamente cuando hablemos a las emociones del receptor, apelando a distintos sentimientos según el contexto. Y por último, el tercero es logos. Soportar o presentar evidencia de que lo que estamos diciendo con datos jurídicos y verídicos es real. Espero que te hayan gustado estas 3 claves de la persuasión. Recuerda que puedes escucharnos a través de Spotify y YouTube. Nos vemos en el próximo episodio. INIHOP, creatividad, innovación y revolución digital.